chicos, en esta ocasión vamos a hablar de distribución electrónica. Para hablar de distribución electrónica emplearemos la tabla en la cual se resumen básicamente los números cuánticos. Vamos a tener entonces el número cuántico principal, al que denominamos nivel o periodo. El número cuántico principal se expresa con números arábigos que van desde el 1 hasta el 7 y este nivel indica el periodo dentro del cual se encuentra un elemento en la tabla periódica. El nivel contiene a los subniveles, que son el número cuántico secundario. Los subniveles se expresan con las letras S, P, D, F. Los subniveles a su vez contienen el número cuántico magnético, que no se encuentra representado en la tabla de distribución electrónica, sino que se encuentran expresados los electrones presentes en cada uno de los subniveles. Lo que sí podemos indicar es que por cada número de electrones encontraremos la mitad de orbitales. Es decir, si aquí en D encontramos 10 electrones, estos 10 electrones se ubican en 5 orbitales. Para F, si tenemos 14 electrones, estos se ubicarán en 7 orbitales. El P, que presenta 6 electrones, va a presentar 3 orbitales. Y el S, que presenta 2 electrones, presenta un solo orbital. El orbital es el espacio del átomo en donde es más posible encontrar a un electrón. Y por cada orbital vamos a encontrar máximo 2 electrones. A esto se debe que en un número determinado, por ejemplo 7 orbitales, cabe máximo el doble de su capacidad. Es decir, para 7 orbitales encontramos 14 electrones como máximo. Ahora bien, cuando vamos a trabajar la tabla de distribución electrónica, vamos a tener en cuenta que esta se trabaja de la siguiente manera. Vamos a trazar una línea transversal en cada uno de los números cuánticos, respetando la línea. Cuando hemos terminado, como en el caso del 1s2, nos devolvemos hasta la parte de atrás y de atrás hacia adelante mencionamos la segunda, que será 2s2. Como no hay nada más, me devuelvo hasta atrás y atravieso la siguiente. En la siguiente tenemos 2p6, 3s2. Me devuelvo hacia atrás, encontramos la siguiente 3p6, 4s2. Me devuelvo hasta la parte de atrás y la siguiente atraviesa 3d10, 4p6, 5s2. Me voy hasta la parte de atrás. La siguiente línea atraviesa 4d10, 5p6, 6s2. Nos vamos hasta la parte de atrás. La siguiente línea atraviesa 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Y la última atraviesa 5f14, 6d10, 7p6. Vamos a tener en cuenta que siempre la forma correcta de organizarlos es de atrás hacia adelante. Esa es la forma correcta en la que estableceremos la distribución electrónica de un elemento. Ahora bien, existen varias formas de organizar los números cuánticos. Dentro de ellos hay que mencionar a los espines, que es cada uno de los electrones que se presentan dentro de un subnivel determinado, dentro de un orbital determinado. Los espines hacen referencia al giro de un electrón sobre su propio eje.
Este giro puede hacerse de dos maneras. Si el giro se hace en el sentido de las manecillas del reloj, diremos que la carga de ese giro es positiva, más 1/2. Si el giro se hace en el sentido contrario de las manecillas del reloj, diremos que la carga de ese giro es negativa y será menos 1/2. Esto explica por qué los electrones, estando tan cerca dentro del átomo, no se repelen y no intentan salir del átomo, porque el giro que da el electrón sobre su propio eje genera una carga que, bien sea positiva o negativa, evita esta situación. Ahora bien, cuando vamos a establecer la distribución electrónica de un elemento, esta nos aporta mucha información con relación a un elemento determinado. Vamos a realizar un ejemplo en el cual desarrollemos o expresemos de manera más clara esta situación. Vamos a determinar entonces la distribución electrónica para el elemento que se representa con Z, el número atómico 17. Entonces determinaremos distribución electrónica para el elemento que tiene número atómico 17. Z es cómo se representa el número atómico 17. No tenemos ninguna otra información para poder establecer el elemento al que nos estamos refiriendo. Sin embargo, la distribución electrónica nos va a facilitar este trabajo. Tendremos entonces que para cada orbital hay una capacidad máxima de electrones. Entonces dijimos que para el S, la capacidad máxima es 2. Quiere decir ello que si necesito menos, pues puedo utilizar. Es decir, la capacidad del subnivel S es 1 como mínimo y 2 como máximo. Para el P será 6, para el D será 10 y para el F 14. Yo puedo emplear menos de la capacidad máxima de electrones, es decir, si estamos hablando del F14, podría decir que puedo usar desde el 1 hasta el 14, pero no puedo excederme, es decir, de ninguna manera podría decir que si me falta un electrón, entonces coloco un 15. Debo respetar su capacidad máxima, porque como ya mencionamos, por orbital máximo podemos ubicar 2 electrones. Entonces hay que respetar esa regla. No me puedo exceder, pero sí puedo colocar menor cantidad de electrones si se hace necesario. Entonces vamos a ubicar de manera lineal, atendiendo a la indicación que se dio de la forma correcta de mencionar la distribución electrónica. Vamos a establecer cuál es la que le corresponde al número atómico 17. Empezamos en orden, de atrás hacia adelante. 1s2. Dijimos, me devuelvo hacia atrás, la siguiente línea atraviesa 2s2. Me devuelvo hacia atrás, la siguiente línea atraviesa 2p6, 3s2. Contamos para verificar cuántos electrones llevamos y lo que contamos es lo que encontramos como un índice. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Como el número al que tenemos que llegar es a 17, pues nos faltan 5. Estamos en 3s2, es decir, aquí. Me devuelvo hasta atrás, el siguiente será 3p. Ya sabemos que el P tiene capacidad máxima de 6 electrones, pero en este caso solamente necesito 5 para completar los 17. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 5, 17. De esa manera, entonces, hemos completado la distribución electrónica del elemento. Ahora, esta distribución electrónica también se puede graficar por espines, es decir, obedeciendo a la posición de los electrones. Vamos a tener en cuenta entonces esta misma distribución que hemos desarrollado y tendremos línea con la que representamos el orbital. El primero es 1s2. Ya sabemos que tiene 2 electrones. Los espines los graficamos de esta manera: 1 y 2. Eso me indica que el giro se está dando en formas opuestas. Siguiente, 2s2. Gráfico el orbital, que como dijimos se representa con una línea.
2s2. Presenta 2 electrones. 1, 2. En el caso de P, vamos a tener que P maneja 3 orbitales en 3 ejes espaciales. Eje X, eje Y y eje Z. Tendremos entonces, dejamos el mismo 2P, pero reitero, los orientamos en los 3 ejes. Primero va en eje X, luego va el mismo 2P, pero en el eje Y, y luego va el mismo 2P, pero en el eje Z. En el caso de P, que tiene 6 electrones, vamos a ubicar de menor a mayor, es decir, ubico de a 1, 1, 1, 1, y si me sobra me devuelvo del último hacia el primero. Tendremos entonces que aquí tenemos 6. 1, 2, 3, me devuelvo por el último, 4, 5 y 6. Tendremos entonces para el 2px 2 electrones, 2py 2 electrones, 2pz 2 electrones. Continuamos con el 3s2. Tendremos entonces la línea del 3s2 y como tiene 2 electrones los graficamos 1 y 2. Nos vamos con el 3p5, igual que en el caso anterior debo graficar los 3 orbitales X, Y y Z. Como este es en el nivel 3p, diremos de la misma manera 3p en el eje X, 3p en el eje Y, 3p en el eje Z y ubicamos el número de electrones. Para este caso tendremos 5. De la misma manera, inicio del menor hasta el mayor y si sobra me devuelvo del mayor al menor. Tendremos entonces 1, 2, 3, me devuelvo por el último, 4 y 5. Como solamente son 5, el orbital, 3px, me va a quedar con un solo electrón porque no alcanzo para más. Es importante tener en cuenta entonces que cuando me devuelvo por el último y no por el primero. Ubicamos entonces, para el 3px hay un electrón, para el 3py hay 2 electrones y para el 3pz hay 2 electrones. Tenemos ya entonces distribución electrónica, distribución por espines y podemos hacer también distribución por orbitales. Para hacer la distribución por orbitales vamos a tener en cuenta que cada orbital tiene una forma definida. Tendremos entonces que para S la forma es circular. Vamos a graficarlo aquí debajo. Para S la forma es circular y ya sabemos que puede tener máximo 2 electrones. Esta graficación de los electrones es aleatoria porque, como sabemos, es la idea de en dónde podría estar el electrón en un momento determinado. Para P, ya mencionamos que tiene 3 ejes. Tiene el eje X, PX, tiene el eje Y y tiene el eje Z. El eje X, al igual que una gráfica matemática, va a estar orientado de manera horizontal. Ya sabemos, máximo puede tener 2 electrones. El eje Y, de igual manera, como se trabaja en las rectas matemáticas, se ubica de manera vertical con sus 2 electrones posibles. El eje Z se grafica de manera transversa y también tiene un máximo de 2 electrones. Cuando empleamos menos de la capacidad del orbital, debemos graficar el orbital completo y solamente ubicamos la cantidad de electrones que se estén trabajando en el momento. A partir de esta estructura por orbitales, en donde tenemos claro cómo se grafica S, cómo se grafica PX, PY y PZ,
Podemos realizar también la graficación del átomo de cloro para establecer cuál es su posible estructura a nivel espacial, cómo la veríamos realmente orientada en el espacio. Entonces, graficamos primero el 1s2, recordamos que su forma es circular, entonces graficamos el primer círculo. Él tiene sus dos electrones, los graficamos 1 y 2. Ya grafiqué esta. Me voy con la siguiente, 2s2. De igual manera, siempre que sea la S es circular. Grafico el 2s2, presenta sus dos espines, los ubico, 1 y 2. Para el siguiente vamos a tener entonces el 2px. El 2px ya dijimos que cuando sea px va a estar de manera horizontal. Lo graficamos y vamos a ubicar los dos electrones que presenta, 1 y 2. 2py igual ya habíamos indicado que se grafica de manera vertical, entonces lo graficamos y presenta dos espines, 1 y 2. Y nos vamos con el 2pz, que tiene también sus dos electrones. Ya indicamos que el pz es transverso, 1 y 2, y presenta los dos electrones, entonces los graficamos. Vamos con el siguiente, 3s2. Ya sabemos que la S es circular, la graficamos por fuera de lo que hemos hecho hasta ahora, con sus dos electrones, 1 y 2. Después de ello vamos a graficar entonces el 3px. El 3px dijimos que tiene solamente un electrón, pero ya habíamos mencionado que se grafica el orbital completo, entonces lo graficamos por fuera de la que ya habíamos graficado anteriormente y ubicamos solamente un electrón en donde queramos. Puede ser hacia esta parte del orbital o hacia esta. Vamos con el 3py, él sí tiene sus dos electrones, los graficamos por fuera del que ya habíamos graficado y le ubicamos sus dos electrones, y posteriormente va el 3pz, que también presenta sus dos electrones, lo graficamos 1, 2 con sus dos electrones. Esa sería entonces la distribución gráfica del elemento que estamos trabajando. A partir de la información que hemos desarrollado, podemos establecer varias características de un elemento. Podemos establecer el nivel, el subnivel o el número de subniveles ocupados más bien, los orbitales ocupados, el grupo, que se refiere más que todo a los elementos que se encuentran del 1A al 8A, el periodo, que como ya habíamos indicado anteriormente es el mismo nivel, entonces el valor que me dé en el nivel es el mismo valor del periodo. Podemos determinar el elemento y el símbolo. Entonces, el nivel corresponderá al número más grande que yo haya trabajado. Ya dijimos que el nivel es el número que se encuentra a la izquierda con números arábigos. Tenemos entonces nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3 y nivel 3. El número más grande pues es el número 3, entonces diremos que el nivel que corresponde es el nivel 3. Y ya dijimos que el nivel es el mismo periodo, entonces si el nivel es 3, el periodo es 3 también. Para el subnivel vamos a contar los grupitos completos. Tendremos entonces aquí un grupo, 2, 3
4 y 5. Quiere decir entonces que en total tenemos 5 subniveles. Los orbitales, la manera más sencilla de contarlos es a partir de la sumatoria de la graficación que hicimos por espines. Esto teniendo en cuenta que subniveles como el subnivel P encuentra 3 orbitales distintos. Entonces el conteo se realiza de manera más sencilla a partir de los espines que a partir de la distribución electrónica. Entonces contamos los orbitales que se ocuparon. Dijimos que los orbitales son las lineecitas, la casita en donde se ubican los electrones. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perdón. Ahora, para el grupo, como ya había mencionado, este grupo normalmente se puede establecer más que todo para los elementos que encontramos en los grupos del 1A al 8A. No siempre se cumple la condición para los de la familia del B. Entonces, en este caso, que sí se puede, vamos a tener en cuenta el último nivel. Cuando el nivel no se repite, pues el número de electrones que se encuentre al final es el grupo. Pero en nuestro caso, el nivel se repite 2 veces. Como el nivel se repite, lo que hacemos es sumar. Decimos entonces 2 más 5 igual a 7. Quiere decir que el grupo que pertenece o al que pertenece el elemento que estamos trabajando es el grupo 7. Cuando tenemos nosotros grupo y periodo, ya podemos establecer el elemento al cual nos estamos refiriendo con mucha más facilidad. Lo que haremos es entonces buscar en la tabla periódica, ubicándonos en el periodo 3 y en el grupo 7 para saber en dónde se cruzan estos dos valores y de esa manera determinar el elemento. ¿Cómo comprobamos que es correcto el elemento? Porque allí vamos a encontrar el número atómico. Y de esa manera comprobamos que el elemento al que hacemos referencia es correcto. Entonces vamos a ubicar periodo 3, grupo 7. Ubicamos entonces el periodo. Tenemos entonces periodo 1, periodo 2, periodo 3. Y dijimos que el grupo corresponde al grupo 7. Tenemos entonces grupo 1, grupo 2, estamos hablando del A, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7. Este sería el grupo. Vamos a buscar en dónde se encuentran estos dos puntos. Si estamos en el periodo 3, al cruzarlo con el grupo 7, vamos a encontrar que el punto de encuentro es el elemento cloro. Y cuando verificamos el número atómico, encontramos que el número atómico es 17, lo cual indica que está bien desarrollado el ejercicio. Entonces, el elemento es cloro. Lo ubicamos entonces en nuestra tabla. Elemento cloro y su símbolo Cl. Y a partir de todo este proceso hemos realizado trabajo con distribución electrónica y la caracterización completa del elemento que iniciamos a trabajar, que era aquel cuyo número atómico era 17. Espero que este video sea de mucha ayuda para el desarrollo de ejercicios con el tema.